Bueno, señoras y señores, hoy tengo el honor de presentar a Cindy Orozco. Ella hizo un pregrado en Ingeniería Civil y Matemáticas en la Universidad de los Andes. Es una candidata a doctorado en Ingeniería Computacional y Matemática en Stanford. Tiene una maestría, además tiene una maestría en Matemáticas Aplicadas en Cajus, en Arabia Saudita. Y bueno, siempre ha estado interesada en descubrir y dar a conocer el valor de las matemáticas en las aplicaciones cotidianas. Entonces, bienvenida Cindy y vamos, yo sé que vamos a disfrutar mucho de tu charla. Muchísimas gracias. Empecemos. Entonces, hoy les quiero hablar de la inteligencia artificial y de las matemáticas tradicionales, y creo que ya Dani les contó como cuáles son las nuevas cosas de la inteligencia artificial, y creo que después de ese Lightning Talk ustedes se preguntarán, bueno, ¿y como para qué seguimos aprendiendo cosas en la universidad? ¿Para qué seguimos aprendiendo matemáticas? Y yo, como matemática aplicada, estoy aquí para decirles que todavía hay muchas cosas que aprender, y contarles un poco de mi experiencia y cómo ha sido traer las matemáticas aplicadas y la inteligencia artificial al mismo tiempo juntas. Entonces, empecemos un poco, y en el 2009 inicié mi carrera en ingeniería civil, y mi idea en ese momento era construir edificios, como que mi sueño era ser una ingeniera y construir edificios. Cuando empecé a tomar mi carrera, me di cuenta que en realidad esos edificios no se diseñan simplemente poniendo ladrillos en la calle, sino que en lo que en realidad se hace es hacer muchos modelos matemáticos en un computador, en el que se diseñan como edificios virtuales y se ven cómo esos edificios virtuales se generan en un sismo, y ya el último edificio que funciona, ese es el que se construye. Entonces así fue que pasé de la ingeniería civil a las matemáticas. Luego hice mi maestría, seguí trabajando en modelos computacionales, hasta que todo cambió en el 2015, cuando empecé a hacer mi doctorado aquí en Stanford. Y yo venía con la idea de que las matemáticas aplicadas habían alcanzado como un límite, como que si ustedes se ponen a pensar, la forma en la que se diseñan edificios o que se diseñan carros no ha cambiado en los últimos 100 años. Siempre vemos los mismos edificios y los mismos carros. Sin embargo, cuando llegué acá, pues encontré una cosa completamente diferente, y era como toda una explosión de algo llamado inteligencia artificial, y lo pueden llamar ciencia de datos, lo pueden llamar deep learning. Bueno, era un montón de cosas juntas, y básicamente toda la industria en ese momento aquí en Estados Unidos estaba enfocando todas sus inversiones hacia la inteligencia artificial. Yo, como una matemática aplicada muy tradicional, como que no entendía en realidad qué era, y pues me sorprendió muchísimo que todo el mundo estuviera dedicado a eso. Entonces, en esa época, yo que me imaginaba inteligencia artificial, y tal vez muchos de ustedes que se imaginan de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que uno se imagina es algo como con características humanas, pero un robot. Entonces, esos son algunos titulares, y digamos que uno se imagina el robot solucionando COVID-19, el robot que tiene como estas habilidades malignas que va a enloquecer al mundo, o quien controla la inteligencia artificial controlará al mundo. Por el otro lado, ¿qué es lo que la gente se imagina cuando piensa de las matemáticas? Entonces, hay dos tipos de personas. Las primeras son las que se acuerdan del colegio, se acuerdan de su trigonometría, de, no sé, toda esa geometría que aprendieron, y son como fórmulas y cosas que no tienen mucho sentido. Y las otras, las que les gustan las matemáticas, muchas veces lo que se imaginan es reconocimiento de patrones, y como cosas muy abstractas, cosas como muy bellas, pero que en realidad no se ven como todos los días en nuestra vida cotidiana. Entonces, si ponemos las dos cosas de un lado al otro, pues la gran pregunta es como, ¿por qué estudiar o trabajar en matemáticas si ya existe la inteligencia artificial? Y parece que las cosas que se han hecho hasta en los últimos 8 años, desde el 2012 hasta ahora, como que son mucho más útiles que todo lo que aprendimos en el colegio. Entonces, mi objetivo de hoy son dos. La primera es que quiero cambiarles la perspectiva de qué es inteligencia artificial, y cambiar esa idea de Robocop a que la inteligencia artificial en realidad es como una caja negra a la que le metamos datos, se hace un proceso adentro y se toman decisiones. El segundo objetivo que quiero para hoy es que para utilizar la inteligencia artificial en ciencias e ingeniería, que eso es a lo que yo me dedico, uno tiene que hacer un uso responsable de esa inteligencia artificial. No es lo mismo utilizar inteligencia artificial para analizar datos de Facebook que para salvar a gente con cáncer o para diseñar líneas de transmisión.
Entonces, las dos ideas de hoy son que las matemáticas son fundamentales en la inteligencia artificial y la segunda es que los datos no son suficientes en las ciencias y en la ingeniería para entender y solucionar los problemas. Entonces, empecemos un poco como, ¿qué hace un matemático? Como, ¿ya tienen alguna idea de qué hace la inteligencia artificial? Entonces, hablemos, ¿qué hago yo como matemática aplicada? Lo que hacemos en realidad es que cogemos un problema de la vida real y más o menos, si ustedes se dan cuenta, la realidad es muy compleja. Entonces, lo que hacemos es que la amalgamos, como que la ponemos en un molde muy bonito, la discretizamos y la ponemos en problemas muy pequeños que podemos entender. Una vez tenemos estos pequeños problemas, hacemos predicciones dependiendo de los modelos que tengamos. Para hacer esos modelos, combinamos dos cosas. Combinamos principios matemáticos y combinamos la programación. Entonces, ¿dónde se usan esos modelos y qué tipo de problemas de la vida real usamos como aproximación a los problemas? En realidad, es en todas las cosas que se pueden imaginar, sean edificios, sean cómo uno diseña redes de acueducto o de servicios públicos, sean cómo uno se imagina las finanzas y cómo va a ser el precio del petróleo en unos años, en cómo diseñar aviones, en hasta cómo curar o cómo se expande el virus que ahora estamos atacando. Entonces, si se dan cuenta, todas las cosas que funcionan alrededor de nosotros, no fue que alguien diseñó un edificio y lo diseñó a mano, sino que se diseñaron muchos modelos matemáticos antes de que se diseñara la cosa en realidad. Y lo mismo aplica con todo lo que ustedes ven. Entonces, estas son las ideas de las matemáticas aplicadas y por eso es que ustedes no lo ven en todos los días, porque está como oculto en todas las cosas que vemos. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con la inteligencia artificial? Entonces, ahora van a ver a una Cindy, que no es una matemática aplicada, sino una inteligencia artificial. Y la diferencia es que en realidad, en vez de tener como una realidad, un modelo y unas predicciones, lo que tenemos son datos, modelos y predicciones. Entonces tomamos unos datos, hacemos unos modelos estadísticos y logramos, dados esos modelos estadísticos, hacer unas predicciones de acuerdo a los patrones que encontramos en los datos. ¿Dónde vemos eso? Imagínense todas las aplicaciones que hemos visto en los últimos 10 años. Traducción por internet, carros que se pueden manejar solos, procesamiento de imágenes, Netflix y recomendaciones de Netflix, Amazon, todas las cosas que ustedes pueden imaginar y sobre todo redes sociales. Entonces, si nos ponemos y vemos las dos cosas, tanto la inteligencia artificial como la matemática aplicada tienen tanto datos, modelos y predicciones. Entonces, como que las dos pareciera que fueran la misma cosa. ¿Y será que eso sí es verdad? ¿Será que la inteligencia artificial es lo mismo que las matemáticas aplicadas? Entonces, veamos un poco cada una de estas tres secciones y veámoslos más a fondo. En los datos, hablemos primero de los datos de la inteligencia artificial. Las bases de datos, si se imaginan Facebook, si se imaginan Amazon, tenemos millones y millones de usuarios. Eso quiere decir que las bases de datos que tenemos son masivas y podemos hacer mucho análisis estadístico de esos datos. ¿Cuál es el problema? Que esos datos no están diseñados para un solo experimento. Están ahí y después nosotros intentamos sacar información de esos datos. Es decir, que tenemos que hacer muchísimo preprocesamiento de los datos para poder sacar información importante. Casi en todos los casos, hasta el 95% de nuestro tiempo se puede ir enmasajeando esos datos para sacar información. Por el otro lado, en las matemáticas aplicadas, si se imaginan otra vez un edificio, no es que uno construya 20 edificios y espere hasta que llegue un sismo como el de Armenia y esperar a ver cuál se cae y no se cae. Los experimentos son muy costosos en ingeniería, pero los datos que obtenemos son muy estructurados. Es decir, que no hay tantos experimentos, pero cuando se hace un experimento se intenta sacar toda la información posible. Para contrarrestar esto, lo que se hace es que hay otras simulaciones que te dan información muchísimo más sencilla que del problema que quieres analizar. Y también, si nos ponemos a pensar, no es que todos los días uno haga un experimento de concreto para ver, listo, ¿cuál es la duración del concreto?
Ya hay parámetros que se conocen y que son conocidos por toda la ciencia de problemas en ingeniería y en ciencias. Entonces, eso es en cuanto a los datos. ¿Qué pasa en cuanto a los modelos? Como ya les decía, en inteligencia artificial los modelos son modelos estadísticos. Lo que estamos buscando es tener los datos y buscar patrones en esos datos, como qué tipo de distribución tienen los datos, cuántas categorías hay, cuántas personas hay en cada categoría. Entonces es mucho acerca de cómo lucen los datos. Sin embargo, dado que hay muchísimos modelos en los que podemos analizar los datos, para una persona es muy difícil saber cuál modelo hacer primero. Entonces, es muy común para ustedes que están en ciencia de datos decir como, bueno, voy a probar estos redes neuronales, regresión, árboles, todo lo que pueda ver, cuál me funciona mejor. Entonces, es un poco adivinando y la realidad es que muchas veces uno mira cómo alguien soluciona un problema parecido. Entonces, en el caso de, no sé, procesamiento de imágenes, la gente utiliza redes neuronales convolucionales y dice, bueno, a esta persona le funcionó, voy a hacer si eso me funciona a mí. En la matemática aplicada es un poco diferente. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, uno no puede estar jugando con la vida de las personas, algo así, es la idea. Es decir, que uno tiene que derivar las cosas de acuerdo a principios que son generalizados en toda la comunidad. Y esos principios se llaman primeros principios. Si se ponen a pensar, es como la física o la química o la biología, todas esas fórmulas que uno aprende, todos esos son primeros principios. Y a partir de eso se pueden construir modelos que explican la realidad. ¿Cuál es el problema de esos modelos? Es que ningún modelo que uno crea en la física explica absolutamente todas las variaciones de la realidad. Hay muchísimas complejidades que no se ven en esos modelos. Lo que quiere decir es que nuestros modelos de matemáticas aplicadas no son exactos y ese como pequeño cambio de complejidad tenemos que agregarlo de alguna u otra forma. La última parte de este pipeline son las predicciones. Y aquí es donde también existe un gran cambio entre la inteligencia artificial y las matemáticas aplicadas. En cuanto a la inteligencia artificial, el tipo de predicciones o cómo sabemos que una predicción es correcta es dependiendo de cuál es nuestra función objetivo. Nosotros decidimos, listo, vamos a medir las cosas como el número de aciertos, qué tan cercanos estamos a otras predicciones, cuál es la ganancia final y quiero optimizar cualquiera de estas medidas. Eso quiere decir que si tenemos 10.000 gatos, no nos importa que los 10.000 gatos sean clasificados de la mejor forma, solamente que optimicemos que la mayoría de ellos sean clasificados de la mejor forma. Y cuando estamos seleccionando el modelo, siempre hay como un juego entre cuál es la interpretación que tenemos en el modelo. Por lo general, modelos más sencillos son más fáciles de ver esos pequeños pedazos que hacen la parte de los modelos versus la predicción, la precisión, que es cuál es ese poder de optimizar las medidas que tenemos. Entonces, una red neuronal es un poco mucho más compleja de entender, pero nos puede obtener una precisión que es mucho mejor y que optimiza estas medidas que buscamos. En el lado de las matemáticas aplicadas, como ya les contaba, las cosas no son necesariamente el número de aciertos o el número de ganancias finales. Por lo general, dado que tenemos unos principios básicos, la idea es que nuestras soluciones tengan sentido con esos principios básicos. Es decir, que si tenemos una tubería, no es que vamos a crear agua en medio de la tubería de la nada. Queremos que el agua que entra de la tubería sea la misma cantidad de agua que sale de la tubería. Entonces, dado esto, las restricciones que ponemos en nuestros modelos son un poco diferentes. Las otras cosas que buscamos en las soluciones de matemáticas aplicadas es que nuestras soluciones sean estables a perturbaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si se imaginan diseñando una mesa, es imposible decir que la mesa sea 1 metro y 3 centímetros y 4 milímetros y 5 micrómetros, etc. ¿Por qué? Porque uno va a llegar al carpintero y el carpintero va a cortar la mesa y no le va a importar ni siquiera los centímetros que uno le dijo. Dado que las cosas son así, dado que hay errores siempre cuando uno construye cosas, esos errores, si nuestros modelos no son estables, esos errores se van a maximizar
y nuestra solución final va a ser muy diferente de la solución que nosotros habíamos modelado. Entonces, por eso, ese concepto de estabilidad es demasiado importante para nosotros. Entonces, es mucho de un juego entre cuál es la realidad y cuáles son las cosas que podemos obtener en la realidad y cuáles son las garantías que nuestro modelo nos da sobre las soluciones que tenemos. Entonces, ya espero que hasta este punto las haya convencido de que la inteligencia artificial y las matemáticas aplicadas son parecidas pero diferentes. Entonces, como que la gran pregunta es, ¿será que si las combinamos es un desastre o es un tesoro que tenemos por descubrir? Entonces, la idea de aquí es que no es solamente poner las cosas juntas y esperar a ver qué sale. No es decir, bueno, ahora voy a hacer una red neuronal que diseñe edificios y poner los datos y a ver qué sale, sino que hay que caminar las cosas para sacar las mejores cualidades de ambas partes. Y aquí, dado que mi trabajo diario es hacer modelos, entonces les hablaré de soluciones para crear modelos. En cuanto a datos y en cuanto a predicciones, hay muchas otras cosas que pueden hacer, pero en este caso les hablaré de modelos. Entonces, hay dos tipos de modelos para combinar la inteligencia artificial y las matemáticas aplicadas. La primera es inteligencia artificial, que se inspira en lo que se han hecho tradicionalmente los modelos matemáticos. Y la segunda es inteligencia artificial que captura la complejidad de los datos. Si recuerdan un poco cuando les estaba hablando de los modelos, les decía que la inteligencia artificial es un poco de un juego de adivinar cuál modelo es el que funciona mejor de mis datos. Pero si yo entiendo que mis datos antes se solucionaban con cierto modelo matemático, ¿qué tal si hago que mi inteligencia artificial se parezca a ese modelo matemático? Y tal vez no tengo que adivinar tanto a ver cuál funciona, sino que tengo una mejor idea de cuáles son los que funcionan. Por el otro lado, para las matemáticas aplicadas, siempre tenemos un modelo que es inexacto, que no podemos capturar esa complejidad de los datos. Entonces, ¿qué tal si en base del modelo inexacto que tenemos, ponemos un modelo de inteligencia artificial encima que capture ese pequeño porcentaje que es muy complejo de capturar? Entonces, vamos a empezar con la primera y les voy a dar aquí 3 ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es una inteligencia artificial que identifica imágenes diagnósticas y este es un ejemplo de cómo diseñar inteligencia artificial basado en modelos matemáticos. Entonces, este es un trabajo que hice con Yu-Wei Fan y Lexing Jing. Lexing Jing es mi asesora aquí en Stanford. Y la idea es que vamos a solucionar problemas inversos. Entonces, el mejor ejemplo de un problema inverso es la extracción de petróleo. Cuando uno quiere extraer petróleo, uno no sabe dónde es el petróleo, uno hace un montón de visualización del terreno y donde uno cree que existe el petróleo, ahí uno crea el hoyo y encuentra petróleo. Esa misma idea se aplica cuando uno está haciendo imágenes diagnósticas alrededor del cuerpo. Uno no puede cortar a la persona en dos y ver qué órganos hay. Uno lo que hace es que pasa luz a través del cuerpo y ve como qué estructuras dentro del cuerpo hay. Hay muchas imágenes diagnósticas que están disponibles hoy en día, pero la mayoría son un poco dañinas o no se pueden aplicar a todos los pacientes. Entonces, lo que hacen muchos científicos es pensar qué otro tipo de imágenes diagnósticas se pueden utilizar. Entonces, si volvemos al caso del petróleo, podemos decir que se soluciona con un modelo tradicional y la realidad es un modelo de álgebra lineal. Entonces, uno toma los rayos de luz, los divide en escalas entre la más grande hasta la más chiquita, cambia cada escala un poquito y agrupa todas las escalas. Esa es la forma muy tradicional de solucionar esos problemas en petróleo. ¿Qué pasa si aplicamos las mismas ideas a las imágenes diagnósticas? Pues si se imaginarán, el petróleo tiene kilómetros y kilómetros de distancia y si cometemos un error no es tan grave. En cambio, si cometemos un error en las personas es muchísimo más grave. Eso quiere decir que no, si queremos utilizar el modelo tradicional tenemos que hacerlo muchas veces y es muy costoso. ¿Cuál es la solución de esto? Mapear ese modelo tradicional a una red neuronal y darse cuenta que esos pasos del modelo tradicional en realidad son redes neuronales convolucionales y cómo hacemos ese salto entre lo tradicional
y lo nuevo es agregar no linealidades. Entonces, cuando hacemos eso, obtenemos una red neuronal que nosotros la llamamos VCRNet, y lo que hace es decodificar información de los rayos a imágenes que tenemos. Entonces, esta es una simulación donde hay como unas figuras geométricas, y esto es qué pasa si tenemos error en nuestras imágenes y cuál es el poder de recuperación que tenemos. Entonces, si quieren saber más, pueden leer nuestro paper y ahí están como todas las ideas básicas de cómo funciona el método. Dado que yo no soy la única persona que está trabajando en esto, le pedí el favor a dos mujeres colombianas increíbles que me prestaron un poco de su investigación, y aquí les quiero presentar el ejemplo de otras dos mujeres increíbles que son colombianas y que están haciendo sus doctorados, y voy a hablar de la investigación de ellas. Entonces, la primera hace una inteligencia artificial que asegura las comunicaciones o las telecomunicaciones en zonas difíciles. Entonces, su nombre es Mónica Rivero. Ella es una estudiante doctoral en la Universidad de Texas en Austin. Este es su LinkedIn si la quieren conocer, y pues esta es ella, es muy, muy pila. Y ella con sus colaboradores trabajó en un sistema de deep learning para modelar la propagación de comunicaciones en terrenos irregulares. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Si estamos en una cancha de fútbol, es demasiado sencillo propagar la información de un lado al otro. Podemos imaginar que la información se propaga en una línea recta y es muy fácil hacer modelos de línea recta. Sin embargo, imagínense que ahora estamos en el medio de, no sé, de la línea o en medio de las montañas, pues es muy difícil imaginarse cómo la información se va a propagar, entonces no tenemos una idea de qué modelo podemos utilizar. O si estamos en Marte, pues es muchísimo más difícil imaginarse qué va a pasar en Marte. Entonces, la idea es que podemos tomar datos de diferentes perfiles de terreno y crear o entrenar modelos de redes neuronales convolucionales que predigan la intensidad de la señal dependiendo de los diferentes terrenos. Como resultado, en el centro ustedes pueden ver las predicciones que se esperan del modelo. A la izquierda es qué pasa si utilizamos estas aproximaciones de líneas o de curvas, y si se dan cuenta el contraste entre las intensidades es muy leve. Mientras si utilizamos la inteligencia artificial con redes neuronales, podemos ver un mayor acercamiento a la predicción esperada. Entonces, si quieren aprender más de cómo Mónica trabajó en esto, por favor visiten su paper o visiten su LinkedIn. El último ejemplo del que les quiero hablar hoy es otra mujer increíble, que ella trabaja en inteligencia artificial que cuida el acueducto. Su nombre es Jessica Borges. Ella es una estudiante doctoral en la Universidad de Adelaide de Australia, y también este es su LinkedIn, y si la quieren conocer, por favor, contáctenla. Y la idea de su inteligencia artificial es que detecte fugas usando flujo trasciente, y ella trabajó con sus colaboradores en la Universidad de Adelaide. Entonces, si se dan cuenta en la primera fotografía, creo que esta no es una imagen desconocida para ninguno de nosotros, se rompió una tubería, se inundó la calle, y es como se paró toda la ciudad porque se rompió la tubería. Entonces, muchas personas piensan que esto solamente pasa en Colombia, pero sorpresivamente estas cosas también pasan en Australia. Entonces, estas dos imágenes fueron tomadas este año, y lo que pasa es que entre el 30 y el 60% del agua se pierde entre los embalses y los consumidores. ¿Cuál es la razón? Es porque existen fugas. Pero encontrar estas fugas es súper difícil porque las tuberías están por debajo del agua y por lo general van kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces es muy difícil encontrar cuál es el lugar perfecto donde está la fuga. Entonces, ¿cuál es el método tradicional? Lo que uno hace es enviar una onda de flujo trasciente, es decir, que es una onda de alta presión con alta frecuencia, y interpreta dónde se encuentran las anomalías. Esta onda permite entender dónde están las anomalías. ¿Cuál es el problema? Que uno tiene que tener una idea muy clara cuáles son las condiciones iniciales, y es un proceso de optimización muy, muy lento. Entonces, dado que tenemos un modelo que funciona, pero es demasiado lento, la idea es pensar cómo podemos mejorarlo. Entonces, para esto,
Lo que Jessica propuso es que, dado que tenemos este modelo que es bueno pero muy lento, ¿qué tal si hacemos 50.000 versiones del modelo, simulaciones del modelo para diferentes tuberías, de diferentes radios y diferentes anchos de fuga? Y podemos ver cuál es la onda de flujo trasciente que se consigue en la tubería. Una vez tenemos eso, podemos entrenar una red neuronal que, dada la onda de flujo trasciente, nos dice dónde está la fuga. ¿Y cuáles fueron los resultados que ella consiguió? Tanto para el cambio de diámetro como para la fuga, en una tubería de 1 kilómetro, ella logró encontrar dónde estaba esa anomalía con un rango de 3 metros, con una confianza de 95%. Entonces, no tenemos que abrir toda la calle y buscar la tubería, podemos utilizar estos modelos para encontrar la fuga. Entonces, igualmente, ella tiene un paper muy bonito acerca de esta investigación y las invito a que lo busquen. Entonces, espero que este fue el slide con el que empezamos y como con estas ideas de qué es la inteligencia artificial, qué son las matemáticas, y espero que después de esta media hora se cambien esa idea y tengan una idea de que, bueno, ambas son datos, modelos y predicciones, pero que son un poco diferentes y que las podemos unir ambas de alguna u otra forma. Espero que les haya cambiado la perspectiva de qué es inteligencia artificial y espero que se hayan dado cuenta en los 3 ejemplos que les compartí, que no es solamente coger los datos y ponerlos a una red neuronal y esperar a ver qué se da, sino entender cómo se solucionaba el problema antes y base en eso diseñar una solución utilizando las capacidades de la inteligencia artificial. Entonces, con eso, les quiero decir mil y mil gracias por escucharme y si me quieren contactar, este es mi correo, este es mi LinkedIn y si quieren saber más de como este tipo de trabajos o si quieren saber más del programa que hago en el doctorado, pues pueden buscar más sobre ICME, es el Instituto de Ingeniería Computacional y Matemática, donde estoy haciendo mi doctorado. Entonces, muchas, muchas gracias. Cindy, muchísimas gracias por esa presentación. Creo que quedamos todas matadas. Además que tienes una fanaticada acá detrás de cámaras. Muchísimas gracias. Quedamos encantadas también con esos dibujitos porque pues creo que era muy claro la manera en cómo estabas explicando las cosas. Bueno, acá tenemos varias preguntas, salieron muchas. Voy a resumir y tratar de hacerlo lo mejor posible, que sean como esas más contundentes. Entonces aquí tenemos una que dice, desde las matemáticas aplicadas tenemos herramientas para crear nuevos modelos y arquitecturas. ¿Cuáles son y cómo los usarías? Esa es una buena pregunta. Entonces, creo que cuando hablaba de las matemáticas aplicadas, hablaba de una cosa muy general. Entonces, como que la forma de utilizarlas es sentarse a decir, quiero solucionar, no sé, la construcción de edificios y saber qué se utiliza en la construcción de edificios. Por lo general son ecuaciones diferenciales y esas se solucionan con modelación de ecuaciones diferenciales, elementos finitos y discretización y esas cosas. Entonces, creo que hay muchísimo, como se dan cuenta, hay muchísimos problemas en la vida diaria que utilizan las matemáticas aplicadas y la mejor forma de ir es no decir como, bueno, vamos a mezclarlas todas y a ver qué funciona, es decir, quiero solucionar este problema, aprender cómo la gente lo solucionaba hace 10 años y ver qué se puede cambiar. La otra cosa es decir que en la inteligencia artificial hay muchísimas, muchísimas preguntas, como sobre todo en las redes neuronales, hay muchas preguntas de por qué funcionan las cosas. Y esas son preguntas súper difíciles que todo el mundo está se está rascando la cabeza de cómo funcionan y hay muchos investigadores que están trabajando en eso. Entonces, como que a veces uno como que puede tomar un paso antes y decir, bueno, hay preguntas que son muy difíciles de solucionar, pero hay otras preguntas que son más sencillas. Y yo creo que la forma más sencilla es decir, ¿cómo puedo solucionar mi aplicación en específico? No te escucho, Catalina. Creo que el mute, perdón. Creo que es como cuando le dicen a uno que pues una torta grande no se la puede comer toda de una, sino que se la va comiendo de a pedacitos. Entonces, supremamente entendible. Bueno, acá tenemos otra y nos preguntan también, ¿cuándo podemos usar técnicas tradicionales y cuándo deberíamos utilizar inteligencia artificial?
Esa es una buena pregunta y creo que hay dos formas de responderla. La primera es saber qué tanta teoría existe y como que darle algún respeto a esa teoría que ya existe. Es decir, que lo primero para solucionar un problema es saber cómo otra gente lo ha solucionado. Entonces, si uno se da cuenta como, estas personas han hecho algo muy parecido a lo que yo quiero hacer, es de pronto esas personas han pensado por muchos años cómo hacerlo, entonces tal vez te puedan ahorrar mucho tiempo en saber y puedes utilizar esos métodos tradicionales. Sin embargo, si se dan cuenta, la inteligencia artificial a veces se usa muchísimo en las ciencias sociales. ¿Y por qué? Porque no hay tantas ecuaciones y lo que hay son muchos datos. Entonces, cuando uno tiene no tantas ecuaciones, pero tiene muchos datos, lo que uno puede hacer es solamente explotar los datos y ver qué hay. Entonces, creo que es un balance entre cuánta teoría existe y cuántos datos existen. Porque, como les contaba en ingeniería, no es que existan tantos datos. Me encanta lo que dices ahí porque yo vengo pues precisamente de las ciencias sociales, yo soy publicista, entonces creo que uno de los retos más grandes que tenemos nosotros es entender el otro, es entender cómo funciona el cerebro, qué quiere, qué es lo que le genera valor. Me queda muchísimo más claro. Bueno, hagamos por acá otra pregunta que todavía tenemos un momentico y a ver. ¿Qué simuladores hay para probar arquitecturas robustas de inteligencia artificial? Esa es una muy buena pregunta. Y lo primero que la pregunta que yo respondería sería si se conocen inteligencia artificial que es robusta. Entonces, creo que cuando uno habla de inteligencia artificial, creo que es una sombrilla muy grande de muchos métodos. Uno, por lo general, cuando son los métodos más sencillos, hay mucha teoría, hay mucha gente que ha trabajado en ella, entonces se conoce más cuáles son las limitaciones. Uno puede imaginarse regresión lineal. Hay mucha teoría de la regresión lineal y cómo se sabe si es robusta o no. Si uno se va al otro lado y uno piensa en las redes neuronales, creo que todavía hay mucha investigación en la academia pensando en cómo diseñarlo de forma robusta. Si uno no se puede, si en este momento necesitan algo robusto y no se pueden esperar, una de las formas más sencillas es, si tienen suficientes datos, empezar a randomizar sus datos, es decir, que aleatorizar sus datos, es decir, que prueben sus modelos con parte de los datos, si tienen suficientes, y ver qué tanto cambia el modelo a medida que están cambiando sus muestras. Si el modelo cambia muchísimo, eso quiere decir que su modelo no es tan robusto o que sus datos no tienen tanta señal. Pero si el modelo no cambia a medida que ustedes cambian sus muestras, eso quiere decir que hay mucha más confiabilidad de que el modelo sí está tomando lo que ustedes quieren extraer de sus datos. Muchas veces es muy fácil como dejarse llevar por como, encontré algo chévere en mis datos, listo, ya lo creé, pero la realidad es que los datos tienen tantos errores o tantas variaciones que es muy fácil que uno mismo se engañe. Entonces, como que yo creo que siempre la idea es tomarlo como con un grano de sal y decir, bueno, voy a ser muy crítica y voy a esperar a ver qué me dan los datos. Entonces, no hay una plataforma que yo les diga, listo, esta librería de Python es la que funciona, porque depende mucho del modelo. Entonces, creo que es más de cómo piensan sobre los modelos o cómo piensan sobre los datos en lugar de una plataforma en específico. Súper chévere. Pues yo que no soy de este mundo tan ingenieril, pues me quedó súper claro, súper chéveres tus explicaciones. Creo que haces que sea mucho más claro de pronto para las personas que no vienen con un background de matemáticas, entender todo este tipo de cosas. Cindy, nuevamente muchísimas gracias por esa presentación. Ya sabes que tienes un montón de fans acá detrás.